Cuando era candidata a presidenta municipal, mi adversario dijo en redes sociales que yo no servía para el cargo, pues según él, las mujeres no tenemos la capacidad. Cuando era candidata a diputada, mi partido le dio dinero para la campaña a mis compañeros. En cambio, a mí solo me entregaron mantas. Cero tolerancia a la violencia política contra las mujeres en razón de género. El TEC protege tus derechos político-electorales. Denuncia. Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato. Buenas tardes. Siendo las 15:30 del día 15 de marzo de 2024, da inicio la sesión pública de resolución ordinaria del Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, convocada para esta fecha, conforme al orden del día y aviso publicado previamente en los estrados de este órgano jurisdiccional electoral. Voy a solicitar al secretario general Juan Antonio Macías Pérez verifique el quórum legal e informe sobre los asuntos listados para esta sesión pública. Con su permiso, magistrada presidenta, se hace constar que se encuentran presentes las magistradas y el magistrado integrantes del Pleno y, en consecuencia, existe quórum para sesionar válidamente. Asimismo, le informo que serán materia de análisis 3 proyectos de resolución correspondientes a un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y 2 procedimientos especiales sancionadores con las claves de identificación y partes precisadas en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Muchas gracias, magistrada y magistrado. Está a su consideración los asuntos listados para esta sesión pública. Si están de acuerdo, sírvanse manifestarlo en forma económica levantando su mano. Le informo, magistrada presidenta, que los asuntos listados fueron aprobados por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presentes. A continuación, solicito al secretario coordinador de la primera ponencia, Francisco de Jesús Reynoso Valenzuela, proceda a dar cuenta del proyecto de resolución que se somete a la ponencia a mi cargo a la consideración de este pleno. Con su autorización, magistrada presidenta, señora magistrada, señor magistrado. Doy cuenta al Pleno de este organismo jurisdiccional con el proyecto de resolución relativo al juicio de la ciudadanía número 4 de este año, promovido por una persona militante y afiliada del partido político Morena, en contra del acuerdo emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de dicho instituto político en el procedimiento sancionador electoral identificado con la clave CNHJ-GTO-048/2024, mediante el cual declaró la improcedencia de su queja al haberla presentado de manera extemporánea. En el proyecto se propone confirmar la resolución combatida, ya que, contrario a lo que sostiene el accionante, no bastaba con que hubiese manifestado bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento de los resultados del proceso interno de selección de candidaturas hasta el 18 de enero, a fin de que la responsable considerara que la demanda se presentó de manera oportuna, sino que era necesario que en auto se demostrara la falta de certeza en la fecha de su publicación, lo que en la especie no aconteció. Ello es así porque se acreditó de manera objetiva que los resultados se difundieron de conformidad con la base tercera de la convocatoria, esto es, en los estrados físicos y electrónicos de la Comisión Nacional de Elecciones el día 17 de enero de 2024 y por ende se tiene certeza sobre su existencia, obligatoriedad y vigencia. Aunado que era obligación de la actora, en su calidad de aspirante a dicho proceso, estar al pendiente de su emisión a través de los medios estatutariamente previstos y su residencia no constituyó un impedimento para que se hiciera sabedora de su contenido, pues como se mencionó, estos también fueron difundidos en los estrados electrónicos de la página de internet de la Comisión Nacional de Elecciones. Además, contrario a lo que sostiene el accionante, fue correcto que la responsable analizara la oportunidad de la demanda de manera previa al estudio de fondo, pues este constituye un presupuesto procesal cuyo análisis es de carácter preferente y de orden público. Es la cuenta, magistrada presidenta, señora magistrada, señor magistrado. Muchas gracias, magistrada y magistrado. ¿Está a su consideración la cuenta del proyecto? Al no haber intervenciones, por favor, secretario general, sírvase a tomar la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta María Dolores López Loza. Con mi proyecto. Magistrada Yari Zapata López. Con el proyecto. Magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía. Con el proyecto. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presentes. En consecuencia,
En cuanto al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, TEC JPDC-04-2024, se resuelve. Único, se confirma la resolución dictada por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena en el expediente CNHJ-GTO-048, /2024. A continuación, tiene el uso de la voz el magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía para dar cuenta del proyecto que su ponencia somete a la consideración de este Pleno. Gracias, magistrada presidenta. Mi intervención es para solicitar al secretario coordinador de ponencia, al maestro José Ricardo Aguilar Torres, proceda a dar cuenta del proyecto de resolución que somete la ponencia a mi cargo a la consideración de este órgano plenario. Con la autorización del Pleno, doy cuenta con el proyecto de sentencia correspondiente al procedimiento especial sancionador 6/2024, promovido por Morena, en contra de Samantha Smith Gutiérrez, en su carácter de presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el municipio de Guanajuato, por la presunta contravención a los lineamientos para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en materia político-electoral, emitidos por el Instituto Nacional Electoral, por una publicación en su perfil de Facebook, así como la atribuida al Partido Acción Nacional por culpa en la vigilancia. En el proyecto se propone declarar la inexistencia de la conducta denunciada por las siguientes consideraciones. Previo al estudio del asunto, se verificó la posible vulneración parcial al derecho de no autoincriminación, vinculado al derecho de presunción de inocencia, obteniéndose que, de los requerimientos formulados a la denunciada, algunos resultaron válidos y objetivamente necesarios para la investigación, empero otros llevaban indefectiblemente como resultado que la respuesta incidiera en la actualización directa de los elementos configurativos de la conducta materia del procedimiento. Por ello, si de estos se obtuvieron diversas probanzas violando derechos fundamentales, no deben surtir efecto jurídico alguno. Aún con ese déficit, se estima acreditada la existencia de la publicación materia del procedimiento, así como que la denunciada era la titular y administradora del perfil donde se realizó. Por otro lado, también se considera acreditada la celebración de un evento político denominado Goles por la Democracia, organizado por el Partido Acción Nacional. No obstante, no se demostró que la publicación materia de análisis aludiera al evento referido, pues de la certificación realizada por la autoridad sustanciadora no se encontró circunstancia que así lo demostrara, aunado a que el denunciante no aportó prueba alguna para ello. Lo anterior es relevante, pues para considerar que a la publicación materia de queja le resulten aplicables los lineamientos de referencia, debió haberse probado que se daba en el contexto de propaganda, ya fuera política o electoral, lo que en el caso no sucedió, pues se insiste, no se demostró que la publicación correspondiera al evento referido. Además de que al momento en que se dio la conducta en cuestión, su emisora no aparecía en el contexto social y político como aspirante, precandidata o candidata a un cargo de elección popular o con alguna circunstancia que le hiciera sujeta de las normas electorales que limitaran su actuar en ese respecto. Misma suerte corre el análisis de la culpa en la vigilancia del Partido Acción Nacional, por lo que se propone declarar la inexistencia, ya que no se acreditó la falta electoral que a ella se le imputó. Es la cuenta, magistrada presidenta, señora magistrada, señor magistrado. Muchas gracias, magistrada y magistrado. Someto a su consideración la cuenta del proyecto. Tiene el uso de la voz la magistrada Yari Zapata López. Gracias, buenas tardes. Solo para anunciar a este pleno que difiero del sentido de la resolución adoptada por la mayoría y con fundamento en el artículo 19 del reglamento interior de este tribunal, emitiré un voto particular con la finalidad de exponer mi postura. Y esto me desaparto porque considero que es improcedente la vía del PES en razón de que los hechos que pudieran derivarse de las pruebas aportadas y de las constancias que integran el expediente se denunciaron el 12 de mayo de 2023, por lo que no corresponden al periodo del proceso electoral
pasado 2020-2021 ni del proceso electoral en curso 2023-2024 y por tanto, en mi opinión, su sustanciación y resolución debe ser a través del procedimiento ordinario sancionador. En ese sentido, considero que lo pertinente en el caso era reponer el procedimiento a efecto de reencauzar la vía. Sería todo, Presidenta, gracias. Muchas gracias, magistrada Yari. ¿Alguna otra intervención? Al no haber más intervenciones, por favor, señor secretario, sírvase a tomar la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta María Dolores López Loza. Con el proyecto. Magistrada Yari Zapata López. Con el voto en contra que acabo de anunciar. Magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía. Con el proyecto. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por mayoría de votos de usted, magistrada presidenta, y del magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía, con el voto en contra de la magistrada Yari Zapata López, quien anuncia la emisión de un voto particular en términos del artículo 19, fracciones 10ª y 11ª del reglamento interior del tribunal. En consecuencia, en cuanto al procedimiento especial sancionador TEG PES 06/2024 se resuelve. Único, se declara la inexistencia de la falta electoral atribuida a Samantha Smith Gutiérrez y al Partido Acción Nacional, por lo que es improcedente la imposición de sanción. En virtud de que para la resolución del asunto siguiente me excusé de conocer, concluyo mi intervención a efecto de que se haga el recorrido de funciones previsto en el artículo 154 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, por lo que cedo el uso de la voz a la magistrada Yari Zapata López. Gracias. Solicito la incorporación del licenciado Alejandro Camargo Cruz para que funja como secretario general y dé cuenta de la integración del Pleno y el quórum legal. Con su permiso, magistrada presidenta, doy cuenta al Pleno de este tribunal que con motivo de la excusa planteada por la magistrada María Dolores López Loza, se encuentran presentes la magistrada Yari Zapata López como presidenta y como magistrados Alejandro Javier Martínez Mejía y Juan Antonio Macías Pérez, por lo que existe quórum para sesionar válidamente. Gracias. A continuación le voy a solicitar a la secretaria coordinadora de ponencia, Cintia Patricia Campos Lajovich, proceda a dar cuenta del proyecto de resolución que somete la ponencia a mi cargo a la consideración de este Pleno. Con su autorización, magistrada presidenta, magistraturas que integran el Pleno de este tribunal. Doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al procedimiento sancionador número TEG-PES-09/2024, derivado de la denuncia realizada por un ciudadano quien la presentó en contra de otro, señalando promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos, actos anticipados de precampaña o campaña y violación al principio de equidad en la contienda, emplazándose además a 2 personas morales por promoción personalizada, actos anticipados de precampaña o campaña y ubicación indebida de propaganda político-electoral, así como el Instituto Político Morena por culpa en la vigilancia. En el proyecto se propone declarar la inexistencia de las fracciones denunciadas al no acreditarse los elementos que las configuran. Lo anterior es así en virtud de que la parte denunciante respaldó su queja en la colocación de 2 espectaculares ubicados en la vía pública del municipio de Guanajuato y en 2 ligas electrónicas alojadas en el portal digital de un noticiero, en las cuales se encontraba un video, así como la asistencia a un evento público de una de las personas imputadas a través de las que les atribuyó las conductas enlistadas. Esto es, derivado de las diligencias desahogadas por la autoridad sustanciadora, fue posible corroborar que al momento en que se denunciaron los hechos, ninguna de las denunciadas tenía la calidad de personas servidoras públicas o vínculo que los identificara como tales, que en el espectacular cuestionado se advertía propaganda comercial y que la información alojada en las ligas electrónicas correspondía a notas periodísticas, por lo que su contenido se encontraba amparado por el derecho a la libertad de expresión e información, en tanto que Morena no tenía relación alguna con los denunciados para que se le atribuyera responsabilidad por un actuar indebido. En ese sentido, no se probó que realizaran promoción personalizada y uso indebido de recursos, pues no forman parte del funcionariado público, como tampoco que la propaganda que se difundió en los espectaculares se tipificara como gubernamental o político-electoral, de manera que no existió la violación al principio de equidad en la contienda.
Ahora bien, en cuanto a los actos anticipados de precampaña o campaña que se les atribuyó, ni en el espectacular que se localizó, ni en las ligas electrónicas cuestionadas, se obtuvo que se realizara llamamiento al voto de forma directa o velada, ni se colmaron los elementos necesarios para determinar que se actualiza la infracción. Asimismo, no se aportaron elementos de convicción suficientes para tener por cierta que la propaganda colocada en el espectacular que se fedató hiciera alusión a la considerada como político-electoral, calificándose esta como de contenido e índole comercial. Finalmente, tampoco se probó la participación del Instituto Político Morena al no obrar elemento de prueba que evidenciara el vínculo entre este y las personas denunciadas, por lo que no le es atribuible responsabilidad alguna. Por lo tanto, al no actualizarse las conductas presuntamente infractoras, se propone determinar su inexistencia. Es la cuenta, señora magistrada, señores magistrados. Muchas gracias. Someto a su consideración el proyecto de la cuenta. Si no hay intervenciones, le voy a solicitar al secretario general que recabe el sentido de la votación. Con su autorización, magistrada presidenta Yari Zapata López. Con el proyecto. Magistrado Juan Antonio Macías Pérez. Con el proyecto. Magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía. Con el proyecto. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes. Muchas gracias. En cuanto al procedimiento especial sancionador, TEG-PES-09/2024 se resuelve. Único, se determina que no se acreditaron las conductas reprochadas, lo que produce la inexistencia de las violaciones atribuidas a la parte denunciada, siendo improcedente la imposición de sanciones en los términos expuestos en esta resolución. Al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos listados para esta sesión pública y siendo las 15:45 del 15 de marzo de 2024, se da por terminada la misma. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias.